Descubre 4 horas extraordinarias de lecciones estoicas para transformar tu vida mientras duermes. Francisco despertó en medio de la noche, bañado en sudor y agitado por un sueño que lo había perseguido como una sombra. Un anciano estoico le había susurrado verdades que ahora resonaban en su mente: la perseverancia forja caminos, la reflexión abre puertas. Esas palabras se entrelazaban con su realidad en el taller mecánico del pueblo, donde su madre y su abuela habían sido su faro. Sin embargo, en su interior, la llama del deseo de ser investigador ardía con fuerza. La lucha entre lo que deseaba y lo que la vida le ofrecía lo sumía en un conflicto interno. Caminó hacia el espejo, su reflejo un recordatorio constante de su entorno, un mecánico más en un mundo que parecía limitarlo. Los prejuicios de sus compañeros parecían apuñalar sus aspiraciones con cada burla que soltaban. Solo el mecánico, decían, como si sus sueños no tuvieran cabida en su realidad. Esa dualidad lo desgastaba, por un lado, la lealtad a su familia, y por otro, el ardiente deseo de salir de la sombra de su presente. Las historias que su abuela le contaba sobre su antepasado, un pionero en su campo, resonaban en su mente como ecos de esperanza. Podría él ser el próximo en dejar una huella. Pero cada vez que se sentaba a pensar en el concurso de ciencia que se avecinaba, un nudo se formaba en su estómago. Sabía que participar significaba abrirse a las expectativas, al juicio de un jurado que podría verlo como un mecánico más. Esa posibilidad lo paralizaba. Tenía miedo de no estar a la altura, de traicionar a su madre y abuela si fracasaba. Un mentor inesperado apareció en su vida, un profesor retirado que de inmediato vio más allá del taller. Pero, la presión de ese nuevo camino generaba una angustia interna que no podía ignorar. ¿Estaba él realmente preparado para presentar su trabajo, para exponer sus ideas al mundo, para dar un paso hacia lo desconocido? A cada momento, la voz del anciano regresaba a su mente: el desafío revela el carácter. Pero el desafío también despierta dudas y el miedo a fallar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Francisco se encontraba a días del concurso. Cada día en el taller se convertía en un recordatorio de su frustración. Sus manos, ahorradoras de trabajo, se volvían torpes ante la presión. La voz de su mentor resonaba en su mente, empujándolo a confrontar sus temores, a dejar el miedo de lado. Pero el legado familiar que llevaba sobre sus hombros se sentía pesado. La lealtad a sus raíces chocaba con sus aspiraciones. Podría alcanzar la gloria académica sin traicionar su esencia. La verdad era que cada paso que daba hacia su sueño desataba una tormenta interna de emociones contradictorias: amor, culpa, ansiedad. El día del concurso se acercaba sin piedad, y con ello la certeza de que su futuro pendía de un hilo. En esa sala de presentaciones, las miradas escépticas del jurado atravesaban su alma. La expectativa era palpable, un monstruo que se alimentaba de sus dudas. Francisco se enfrentaba a un dilema moral: el choque de su ambición en conflicto con su legado familiar, y con cada segundo que pasaba, el miedo se intensificaba. Su mente aceleraba, su respiración se tornaba irregular. ¿Podría realmente encontrar la paz en su ambición mientras honra la memoria de su madre y su abuela? Cada pensamiento lo inquietaba aún más, dejándolo suspendido ante la incertidumbre. Los días transcurrieron con una inquietante normalidad, donde el funcionamiento del taller continuaba, pero la mente de Francisco se encontraba en otro lugar. La tensión se palpaba en cada rincón, en cada herramienta que tomaba, ya que cada sonido del golpe de metal resonaba como un recordatorio constante de su inminente desafío. Sus compañeros, ajenos a su tormento, seguían con sus bromas cínicas. ¿Serás el que descubre una nueva fórmula?, se burlaban. Francisco respondía con una sonrisa forzada, pero por dentro ardía la ira y la impotencia. La señal de alarma se encendía cada vez que visualizaba la presentación ante el jurado. Se sentía como un impostor que, en medio de una actuación, esperaba ser desenmascarado. Había trabajado meses en su proyecto, una combinación de sus conocimientos mecánicos con un enfoque científico innovador, pero la autoduda se interponía en su camino. En sus momentos de soledad, se preguntaba si esa mezcla de aspiraciones lo hacía un traidor a su formación, un desconocido en su propio hogar. La figura del profesor retirado se volvía fundamental en su vida. Las palabras de aliento de su mentor eran balas de salvación en un océano de críticas internas. Un día, tras una larga sesión de ensayos, su mentor lo miró a los ojos y le preguntó: ¿qué es lo que más temes, Francisco? Esa pregunta lo dejó paralizado. La voz que había acumulado en su pecho finalmente se atrevió a hablar: el fracaso, confesó.
Temo que no sea suficiente, que decepcione a quienes han creído en mí. ¿Y si te dijera que el fracaso es solo una oportunidad disfrazada? Replicó el profesor, su mirada perspicaz iluminando un camino que Francisco aún no había considerado. Esa declaración le hizo cuestionar su percepción de la derrota. Realmente el fracaso significaba el fin de su camino. Francisco comenzó a reflexionar sobre su vida y cómo cada tropiezo vivido, ya fuera en el taller o en sus estudios, lo había moldeado. Esa toma de conciencia lo empujó a escribir un diario, un registro de sus pensamientos, donde comenzaba a transformar sus miedos en observaciones, sus inseguridades en motivaciones. El proceso de escribir se convirtió en catártico. En sus páginas, Francisco se autodescribía no solo como mecánico, sino también como un explorador del conocimiento. Reflexionaba sobre lo que le había enseñado su abuela y su madre, cómo esas figuras fuertes y resilientes forjaron su identidad. Al mirar sus páginas llenas de pensamientos, empezó a reconocer que cada emoción capturada era una pieza del rompecabezas que lo hacía quien era en ese momento, un joven luchando por su lugar en el mundo, tal vez frenético, pero genuino. A medida que avanzaban los días, el concurso se transformaba en una metáfora del viaje más que un destino. El dolor del cumplimiento y el amor a su familia se entrelazaban, creando una miscelánea de compromiso y ambición. Sin embargo, en la recta final, la ansiedad se intensificaba. El día del jurado llegó rápido, como un tren de alta velocidad, y con él, la sensación de estar en un precipicio. Francisco sentía como el pulso se aceleraba en su pecho, pero al mismo tiempo, la determinación comenzaba a brotar. Quizás, pensó, el camino era tan importante como el destino mismo. Frente al espejo, se dijo, no estoy aquí para ser solo el mecánico. Estoy aquí para demostrarme a mí mismo que puedo ser más. En esa encrucijada, tomó una decisión, el próximo paso no solo implicaría presentar su trabajo, sino enfrentar cada uno de sus temores. La presentación era la puerta a su futuro, y estaba decidido a abrirla. Mientras caminaba hacia el lugar del evento, con la piel erizada y la mente decidida, una pregunta emergió que hizo tambalear su seguridad: ¿está realmente listo para lo que vendrá? ¿Qué aprendería sobre sí mismo en este camino impredecible? Con cada paso que daba, la respuesta parecía más lejana, empujándolo aún más al abismo de la incertidumbre. No había vuelta atrás. El final de este relato estaba a punto de convertirse en el comienzo de algo inesperado. La sala estaba llena de un murmullo nervioso cuando Francisco entró. Sus pasos resonaban, cada uno una mezcla de determinación y ansiedad. Con cada mirada que esquindaba a su alrededor, el eco de sus corazones palpitantes parecía un reloj de cuenta atrás. Estaba en un lugar en donde se definían sueños y se trazaban caminos. Francisco sabía que no solo iba a enfrentarse a un público crítico, se estaba enfrentando a su propia narrativa personal. Era el momento de abrir el paraguas de sus inseguridades y permitir que la lluvia de su vulnerabilidad lo empapara. Así lo pensó mientras se colocaba frente al podio. La presentación no solo era un acto, era un escenario donde las luces de sus fracasos y triunfos se entrelazaban en una única posibilidad. El roce de la diapositiva contra la pantalla, la proyección de sus ideas innovadoras, era el momento de dar una vida nueva a sus pensamientos. Pronunció las primeras palabras, y al hacerlo, sentía como la firmeza iba invadiendo sus piernas. Era un paso hacia adelante, una reivindicación de su viaje. Los murmullos se apagaron. Las primeras reacciones en la audiencia fueron diversas, algunos se ceñían a sus libretas, otros parecían escudriñarlo en busca de debilidades. Pero Francisco había descubierto una nueva arma en su arsenal, creía en su propuesta. Conforme su voz se volvía más fuerte y sus manos más seguras, recordó la estancia de su profesor. La pregunta sobre el miedo al fracaso se transformó en un impulso. El fracaso es solo una oportunidad disfrazada, resonaba en su mente cada vez más fuerte. Era el momento de dejar atrás el miedo. Un trozo de su historia y su identidad se estaba tejiendo con cada palabra que pronunciaba. A medida que avanzaba, era más que un joven ante un jurado. Era un hombre que se paraba ante su propia verdad. Habló sobre sus inspiraciones, sus desafíos y las lecciones que había aprendido. Cada elemento de su trabajo, cada tuerca y tornillo, se entrelazaba con el camino de su vida. Se dio cuenta de que la autenticidad apela más que la perfección. Mostrarse humano, lleno de dudas y esperanzas, era su mayor fortaleza. Sin embargo, la presentación no acabó con aplausos. Suspenso y expectante, escuchó a los jurados articulando preguntas. Algunos cuestionaron la viabilidad de su enfoque, el margen de error, la inversión de tiempo. Ahí, en ese instante, su corazón se hundió. Eran críticas que daban la última vuelta de tuerca a sus miedos, envolviendo todo en una nueva capa de incertidumbre. Las dudas comenzaron a asfixiarlo, hasta que recordó la página de su diario donde había escrito: las observaciones son oportunidades para crecer. En lugar de rendirse, decidió responder.
Contrarrestó cada pregunta con lógica y pasión, mostrando que su propuesta no era solo un proyecto, era su legado. Cada respuesta era un acto de reclamación de su viaje en la vida. Así fue como Francisco empezó a ver la luz al final del túnel. Las preguntas se convirtieron en un diálogo, un intercambio donde el conocimiento era la moneda de cambio. La vulnerabilidad se transformó en confrontación, y la lucha interna que había sentido se tornó en una fortaleza. Con la última pregunta del jurado, la sala quedó en silencio. Francisco sintió que había cruzado una barrera invisible. En ese momento, sabía que independientemente del resultado, había ganado algo más valioso que un premio, había escuchado su voz interior, había enfrentado a sus fantasmas. Pero ahora, mientras la conferencia se cerraba y él abandonaba el podio, una verdad inquietante se asomó en su mente, ¿y si el verdadero desafío apenas comienza? La multitud se dispersaba, pero Francisco sentía que su viaje apenas había tomado un nuevo rumbo. Francisco abandonó la sala, sintiendo el peso de su experiencia aún a cuestas. El eco de las preguntas del jurado aún resonaba en su mente, y cada una de ellas era una chispa que encendía la ansiedad en su pecho. Caminó por el pasillo, el ruido de la juerga de los demás participantes se convertía en un murmullo lejano. Reflexionaba sobre sus respuestas, cuestionándose si eran suficientemente contundentes o si había dejado alguna debilidad expuesta. La incertidumbre se transformó en una batalla interna. Mientras buscaba una salida hacia el aire fresco, la voz de su profesor retumbaba en su cabeza. Enfrentar la verdad de uno mismo es el primer paso hacia la victoria. Francisco se detuvo, sintiendo que ese mensaje se extendía hacia una nueva comprensión. La lucha no se trataba solo de convencer a otros de su visión, sino de afianzarse en su propia esencia y clarificar su propósito. Un fuerte impulso lo llevó a abrir su diario, ese libro donde había ido plasmando sus inseguridades y avances. Al pasar las páginas, un tema recurrente llamó su atención, la idea de que el fracaso no es un epílogo, sino una invitación a reinventarse. Los apuntes de su semana estaban plagados de reflexiones sobre la resiliencia y su relación con el esfuerzo. Lo único constante en la vida es el cambio, se recordó mientras garabateaba una nueva línea, un mantra que comenzaba a gestarse en su interior. A la mañana siguiente, decidió tomar un nuevo rumbo. La remembranza de sus inseguridades se volvió un motor, su idea original necesitaba más investigación y refinamiento, pero la incertidumbre no iba a paralizarlo. Armado con este nuevo enfoque, se inscribió en un curso de emprendimiento. El aula estaba llena de caras desconocidas, pero la energía era palpable. Francisco se sentó en la primera fila, su mente alerta a cada palabra que pronunciaban los ponentes. Allí comenzó a notar una diferencia en sí mismo. Era coherente, no solo con sus palabras, sino también con sus pensamientos. ¿Podría su deseo de crecer profesionalmente ser tan fuerte como el deseo de conseguir la validación externa? Los ejercicios prácticos lo llevaron a desarrollar una propuesta más robusta. Se dio cuenta de que su talento no solo residía en idear proyectos, sino en la capacidad de conectar con las necesidades de los demás. Descubrió que su visión podía tener un impacto real en la vida de las personas. Esa revelación se sentía como un atajo hacia su desarrollo personal, una conexión emergente entre su aspiración profesional y su deseo de contribuir positivamente al mundo. Con el paso de las semanas, cada interacción, cada crítica y cada elogio se tornaron en semillas de aprendizaje. Se enfrentó a sus miedos recurrentes, el temor a no ser comprendido, a no ser suficiente. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, se recordaba a sí mismo que simplemente seguir adelante era un triunfo en sí mismo. Se entregó a una nueva mentalidad, la de abrazar el proceso en lugar de apresurarse hacia el final. Una noche, mientras revisaba sus notas antes de dormir, una inquietud emergió. Estaba cómodo en su nueva rutina, pero había algo más. ¿Qué pasa si mis experiencias todavía no han encontrado su verdadero propósito? Esa pregunta pulsaba en su mente, una invitación a investigar más profundamente. Había más lecciones por aprender. Había un desafío mayor que se avecinaba en un rincón de su vida que aún no había explorado. La certeza de que algo significativo estaba por suceder se empezó a transformar en expectativa. En el fondo de su ser, Francisco sintió que la respuesta lo estaba esperando, y que en su búsqueda, estaba a punto de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. La idea de un desafío inminente ocupaba cada rincón del pensamiento de Francisco. El día de la presentación final del curso se acercaba a pasos agigantados y, con ello, su ansiedad se intensificaba. Era el momento de poner a prueba todo lo que había aprendido, pero también significaba reconocer su propio temor a no estar a la altura. Se encomendó a sí mismo a un ejercicio de introspección. Con el bolígrafo en mano, escribió en su diario, no tengo que ser perfecto. Solo necesito ser auténtico. Revisó sus propuestas, sus ideas, y se dio cuenta de que había cambiado. Cada palabra, cada gráfico, cada argumento reflejaba no solo su visión del mundo, sino sus propios miedos y esperanzas. Francisco se enfrentó a la posibilidad de que su presentación no resonara con todos, pero en lugar de paralizarse, esa posibilidad lo impulsó.
Su experiencia no solo sería un ejercicio académico, sino una declaración de sus valores más profundos. En el aula, el aire vibraba con la expectativa de sus compañeros. Algunos estaban nerviosos, otros confiados, pero Francisco respiró profundo. Había decidido que no iba a ser solo un expositor, iba a compartir parte de sí mismo. Así que, al llegar su turno, en vez de ceñirse a la presentación estructurada, optó por una conexión genuina. Conectó su proyecto con historias personales que revelaban su motivación. Las palabras fluyeron, y con cada frase, la tensión que había acumulado comenzó a desvanecerse. En el rostro de su audiencia, notó expresiones que indicaban una empatía inesperada. Esa conexión genuina lo transformó de orador a un participante activo en el diálogo sobre su propuesta. Fue entonces cuando un antiguo compañero, uno a quien había considerado como un rival en el pasado, interrumpió con una crítica incisiva. Lo que planteas es interesante, pero no aborda el verdadero corazón del problema, dijo su colega con seguridad. La sala se llenó de murmullos. Francisco sintió como su corazón se aceleraba, pero esa crítica, lejos de debilitarlo, lo estimuló a pensar en voz alta. En lugar de rechazar el comentario, se tomó un segundo para reflexionar y articuló una respuesta profunda que no solo desafiaba la crítica, sino que incorporaba una nueva perspectiva sobre su punto de vista. Este intercambio inesperado fue crucial. Francisco comprendió que el desarrollo personal no solo se trataba de adoptar un enfoque activo ante la vida, sino también de reconocer el valor de los desafíos, incluso los que vienen de quienes considera adversarios. Sus palabras comenzaron a resonar más allá de su argumento inicial. Los oyentes se inclinaron hacia adelante, intrigados por el diálogo que nacía entre ellos. La presentación terminó con una ronda de aplausos. Francisco, aún aturdido por la experiencia, se sintió como si hubiera superado no solo un examen formal, sino algo mucho más profundo, el miedo de ser quien realmente era ante los demás. Al salir del aula, el eco de las palabras compartidas lo acompañaba. Estaba en el umbral de algo mayor, había demostrado que su vulnerabilidad no lo debilitaba, sino que lo empoderaba. Sin embargo, en su viaje, una nueva inquietud comenzó a germinar en lo profundo de su mente. Se preguntó si esta transformación era suficiente. Estaba perfilándose un próximo capítulo en su vida, pero la inquietud lo llevó a considerar su siguiente paso con seriedad. La idea de un nuevo reto, uno que lo llevara más allá de las aulas y del entorno conocido, comenzaba a tomar forma. Francisco sabía que la búsqueda de su propósito todavía tenía una etapa crucial por delante. Preguntas más profundas y complejas revoloteaban en su mente. ¿Realmente estaba preparado para salir de su zona de confort y enfrentarse a un reto mayor que podría definir su futuro? Una voz interior le murmuraba que la verdadera respuesta estaba aún por descubrirse, y esa búsqueda sería su mayor aventura. Cuando Francisco salió del aula, el aire fresco lo golpeó con suavidad. Las palabras aún reverberaban en su mente, rumiando una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había hecho más que un simple ejercicio académico, había compartido una parte de su ser. Sin embargo, el eco de esa jornada no apagó la chispa de inquietud que se encendía en su interior. Durante días, se encontró atrapado en un ciclo de reflexión. Había sentido el poder de la autenticidad, pero podría sostenerlo en un entorno diferente. La nueva perspectiva había sembrado en su corazón la necesidad de un desafío más grande, uno que no solo pusiera a prueba sus conocimientos, sino que también impulsara su crecimiento personal. Decidió explorar esta inquietud, sumergiéndose en libros de desarrollo personal que prometían guiarlo a un nivel más alto de autoconocimiento. Cada página era un espejo que le ofrecía vislumbres de sus propios temores, la posibilidad de no ser suficiente, de no lograr sus sueños, lo acechaba como una sombra. Pero en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, Francisco optó por enfrentarlo. Se preguntó constantemente, ¿qué es lo peor que puede pasar si me arriesgo? Una tarde, después de una sesión de lectura intensa, llegó a una conclusión crucial. Sintió un impulso irrefrenable por retar sus propios límites. Decidió que, para transformar su vida, necesitaba emprender un camino hacia la incertidumbre, algo así como una travesía hacia lo desconocido. Así que, con determinación renovada, eligió inscribirse en un concurso de emprendimiento. Las exigencias eran altas, pero también le prometían conexiones valiosas y la posibilidad de hacer una diferencia real. Prepararse para el concurso se convirtió en su nueva obsesión. Pasaba horas investigando, dibujando planes y modelando conceptos. La ansiedad se transformó en energía creativa, cada idea nueva que surgía se sentía como un ladrillo en la construcción de su proyecto. Pero no todo era fácil. Las dudas regresaban a menudo, alimentadas por la voz interna que cuestionaba su capacidad para llevar a cabo algo tan audaz. En esos momentos, Francisco recurría a las lecciones estoicas que había leído. No puedo controlar el resultado, solo mis acciones. Estos pensamientos se convirtieron en mantras personales. Se centró más en el proceso que en el resultado. Las críticas,
los fracasos potenciales y la competencia se erigían ante él como montañas. Sin embargo, la opción de permanecer en la llanura de la seguridad ya no le parecía viable. El día del concurso llegó. La sala estaba repleta de competidores, pero lo que le sorprendió fue la diversidad de ideas y enfoques presentados. Francisco sintió que, en vez de estar ante adversarios, se encontraba junto a compañeros en la búsqueda de un objetivo común. Una vez más, esa sensación de conexión lo invadió y lo motivó a dar lo mejor de sí. Al momento de su presentación, cada palabra pronunció con una clara convicción, no solo sobre su proyecto, sino también sobre su transformación personal. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba, se dio cuenta de que enfrentaba a un jurado que no solo evaluaba su idea, sino también su capacidad de adaptarse ante la adversidad, un desafío que había empezado a afrontar con cada paso. Mientras culminaba su exposición, una voz resonó en el fondo del auditorio. Uno de los jurados lo interrumpió con una pregunta desafiante: si no gana, ¿qué hará usted con su idea? ¿La abandonará o luchará por ella? Aquel cuestionamiento fue como un rayo que iluminó su conciencia. La perspectiva del fracaso ya no le parecía aterradora, podía vislumbrar su futuro, incluso en la derrota. Francisco comprendió que había alcanzado un punto de inflexión. El resultado del concurso no era lo que definiría su camino, sino cómo había decidido enfrentarse a los obstáculos. En ese instante, su búsqueda se transformó en un compromiso más profundo consigo mismo. La verdadera victoria radica en el valor de continuar, en la persistencia de buscar sus sueños más allá de cualquier resultado. Mientras se retiraba del escenario, una sensación indescriptible de claridad llenaba su ser. El viaje no concluía ahí, la relación con sus propios miedos se reforzaba, y en su mente resonaba la pregunta que lo había llevado a este lugar: ¿cuál será su próximo gran reto? Con el impulso de la curiosidad, una nueva idea comienza a gestarse en lo más profundo de su ser. ¿Será capaz de tomar el riesgo que realmente lo transforme? Las semanas posteriores al concurso se convirtieron en un periodo de intensa autocrítica y autodescubrimiento para Francisco. Aquella experiencia había dejado una huella en él, y la pregunta sobre su próxima movida regresó con más fuerza. La idea de qué hacer con su vida para avanzar hacia su sueño lo mantenía despierto por las noches, un ciclo de reflexión que se mezclaba con el eco de las palabras del jurado. Consciente de que el miedo al fracaso ya no podía ser su prisión, decidió sumergirse más profundo en la filosofía estoica. Los principios de autores como Séneca y Epicteto resonaron en él, brindándole herramientas prácticas para evaluar su vida. ¿Qué puedo controlar?, se preguntaba, y cada respuesta lo guiaba hacia la acción. El primer paso fue integrar los estoicos en su rutina diaria. Comenzó a llevar un diario, no solo como un medio para expresar sus ideas, sino como un ejercicio de autoanálisis. Cada semana, escribía sobre los desafíos que había enfrentado y cómo los había gestionado. Al repasar sus palabras, Francisco vio cómo sus perspectivas cambiaban y cómo comenzaba a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Durante sus registros, una idea comenzó a cristalizarse: ¿por qué no combinar su interés por el emprendimiento con el descubrimiento personal que había cultivado en su viaje? Así nació el concepto de un taller: transformación personal a través del emprendimiento. Este taller no solo se enfocaría en la creación de negocios, sino también en el desarrollo de habilidades personales y mentales que empoderaran a los participantes a tomar riesgos y a gestionar su propio miedo. Decidido a materializar su visión, Francisco diseñó el contenido del taller. Sin embargo, la autocrítica latente aún lo perseguía. ¿Tenía la autoridad para enseñar a otros? Se enfrentaba a este dilema con la frecuencia de alguien que se encuentra ante un espejo distorsionado. El diálogo interno oscilaba entre la determinación de avanzar y el temor a ser juzgado. El día en que decidió lanzar la convocatoria para el taller fue uno de esos momentos sobre los que escribía en su diario. Al presionar el botón de enviar, sintió una mezcla de alivio y terror. Sin embargo, en lugar de permitir que la ansiedad lo consumiera, volvió a la premisa estoica: es más valioso el acto de intentar que el resultado final. Los días pasaron, y el interés por su taller superó sus expectativas. Recibió mensajes de personas interesadas que resonaban con su misión. Aquellos correos llenaban su bandeja de entrada con historias de vidas en busca de transformación. Esta conexión le hizo darse cuenta de que no solo estaba compartiendo conocimientos, estaba creando un espacio para que otros también enfrentaran sus propios miedos. Francisco se preparó para la primera sesión con la misma dedicación que mostró en el concurso. La noche anterior, mientras revisaba sus notas, un pensamiento inquietante emergió: ¿y si no soy suficiente? Pero, en lugar de dejarse llevar por la duda, se armó de valor. Los ecos de sus lecturas estoicas lo llevaron a recordar la importancia de la acción, y así se aventuró a dar lo mejor de sí. El taller comenzó de una manera vibrante, cada participante aportando su propia historia y expectativa. Francisco se encontró en un espacio donde podía no solo ser un facilitador, sino también un aprendiz. Al compartir su propio viaje, permitió que el diálogo fluyera y las experiencias se entrelazaran. A medida que las horas avanzaban,
se sentía más conectado y seguro, como si cada voz representara una parte de su propio proceso. Al final de la sesión, la energía en el aula se sentía intensa y esperanzadora. Aquella manzana de la experiencia había sido un viaje compartido, y Francisco estaba a punto de descubrir que su proceso personal no solo le había hecho crecer, sino que también había sembrado semillas de transformación en otros. Mientras se despidió de los participantes, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿cómo podría escalar este impacto personal y seguir transformándose en el proceso? La posibilidad de expandir su taller a nuevas áreas lo llevó a contemplar una nueva dirección para su vida y su desarrollo. Estaba preparado para el desafío que se avecinaba. Francisco se despertó con una sensación de renovada urgencia. La energía del taller seguía reverberando en su mente, y el eco de las historias de sus participantes le había dejado un profundo rastro de responsabilidad. Mientras se sentaba a desayunar, se planteó una pregunta crucial: ¿cómo podría utilizar los principios estoicos no solo para guiar su propio camino, sino también para crear un impacto más profundo en la vida de otros? Con esa interrogante en mente, decidió que sería el momento de experimentar con nuevas metodologías. Sabía que necesitaba algo más que encuentros episódicos, quería sembrar las semillas del estoicismo en la vida cotidiana de sus participantes. Entonces, ideó un formato que desafiaba la concepción tradicional del aprendizaje. ¿Qué tal un formato intensivo de 4 horas donde se integraran lecciones estoicas con ejercicios prácticos y reflexiones compartidas? Mientras delineaba el esquema del taller, su mente se llenó de dudas. ¿Sería suficiente el tiempo para envolver a los participantes en el vasto universo del estoicismo? Sabía que no podían convertirse en filósofos en un día, pero también comprendía que había principios fundamentales que podrían resonar en las vidas de cada uno. A través de su trabajo personal, había descubierto que la claridad mental y la aceptación del presente erguían la base de un cambio significativo. Comenzó a recopilar las lecciones más impactantes de sus lecturas: la impermanencia de las cosas, la importancia de la autodisciplina, la visión clara de lo que podemos controlar. Las palabras de Epicteto y Marco Aurelio se convertían en herramientas, elementos que deseaba compartir en cada encuentro. Pero a cada paso, las dudas volvían a surgir: ¿y si no era lo suficientemente convincente? ¿Y si sus métodos no resonaban? En esas horas de excesivo cuestionamiento, se dio cuenta de que había una pregunta aún más fundamental por responder: ¿cómo podía ser auténtico y conectar verdaderamente con las personas? Esa era la clave. No necesitaba ser un experto, necesitaba ser un guía sincero en su propia travesía hacia la transformación. Decidido, se lanzó a escribir un breve manifiesto que acompañaría su nueva propuesta de taller, recordando no solo los logros que había tenido, sino también los fracasos y dudas que había enfrentado. Con la fecha del nuevo taller fijada, se dedicó a promover el evento. Cada anuncio en redes sociales era una oportunidad para exponer su vulnerabilidad, compartir sus luchas, y lo más importante, dotar de herramientas a otros para navegar por sus propios valles oscuros. Al final, fue un proceso de doble filo: cada palabra escrita lo confrontaba directamente con sus miedos, pero también le ofrecía una poderosa plataforma para catapultar su propio crecimiento. El gran día llegó, y los participantes se sentaron en círculo. La atmósfera era electrizante, y Francisco sintió cómo el nerviosismo comenzaba a transformarse en entusiasmo. Mientras compartía sus lecciones, la conexión con las personas en el aula lo llenó de una confianza inesperada. Empezó a ver las caras de los asistentes iluminarse con cada revelación, como si cada lección encajara en alguna parte de sus vidas. Las horas parecían desdibujarse mientras se sumergían en prácticas de reflexión, exploración de emociones y ejercicios de autodisciplina. La transformación era palpante no solo en él, sino también en los rostros de aquellos que parecían encontrar una luz en su propio laberinto personal. Sin embargo, al final de la sesión, una pregunta quedó flotando en el aire, una inquietud que no lo dejaba tranquilo. Había otros en la sala que, como él, buscaban una guía, pero que necesitaban desafiarlos en niveles más profundos. Mientras se despidió de sus participantes, un torrente de ideas comenzó a correr por su mente. ¿Sería posible llevar este formato a comunidades más amplias, o incluso online? Estaba preparado para hacer que la filosofía estoica no solo fuera accesible, sino imprescindible en tiempos de incertidumbre. Lo que comenzó como un taller se estaba transformando en un movimiento personal, y en el horizonte se vislumbraba una nueva ambición. El verdadero viaje apenas estaba comenzando, pensó. La premisa de poder impactar más vidas le llenó de fervor, y la siguiente pregunta le atravesó la mente como un rayo: ¿estaba listo para abordar la resistencia que vendría, no solo de afuera sino también de su propio interior? Francisco pasó los días siguientes sumergido en reflexiones sobre el impacto que quería lograr. La idea de expandir el taller lo cautivó, pero también lo abrumó. Se sentía como un arquitecto ante un vasto terreno, repleto de posibilidades, pero también de incertidumbres. Mientras se aferraba a su deseo de contagiar el estoicismo, no pudo evitar preguntarse: ¿y si no llegaba a construir algo sólido? Las dudas se convertían en sombras que amenazaban con nublar su visión.
Con cada noche que pasaba, viste a sus pensamientos inquietos luchar contra la idea de proyectar una imagen de confianza cuando aún cargaba con inseguridades íntimas. Su mente analítica se adentraba en el caos emocional. Se enfrentó al dilema de cómo presentar el estoicismo de una manera que cautivara a los demás, sintiéndose al mismo tiempo como un aprendiz y un maestro. ¿Acaso necesitaba dominar cada faceta de la filosofía antes de compartirla? Decidido a despejar su mente, dedicó tiempo a su propia práctica de reflexión. No eran solo palabras en una página, sino principios a integrar en su vida diaria. Comenzó a establecer un ritual matutino, despertaba antes del amanecer para sentarse en silencio, observar el entorno, y permitirse sentir cada emoción que emergía. Durante esos momentos, comprendió que el verdadero crecimiento no radicaba en la perfección, sino en la autenticidad, en quienes se arriesgan a ser vulnerables. Un viernes, mientras revisaba recursos para la transformación de su taller, se topó con un libro que prometía ser un cambio radical, El arte de la vulnerabilidad. Las ideas de Brené Brown sobre el poder de exponerse tocaron una fibra sensible dentro de él. Se dio cuenta de que conectar genuinamente era el puente hacia la transformación que deseaba facilitar. Se preguntó, ¿qué pasaría si su viaje se volviera más personal? ¿Qué efecto tendría en sus futuros participantes si mostraba sus luchas? Así, Francisco decidió hacer un cambio en su presentación. En lugar de ser un mero transmisor de información estoica, optaría por abrir su corazón. Se preparó para compartir su propia historia de fracasos, tropiezos y épocas de confusión. Quizá esa sinceridad actuaría como un imán que atraería a otros hacia el camino del estoicismo. Su día se llenó de acciones preparatorias, contactó a varios amigos, quienes habían mostrado interés anteriormente, para obtener retroalimentación sobre su nueva propuesta. Las conversaciones resultaron reveladoras. Décadas de enseñanzas y el conocimiento tradicional, aunque útiles, corrían el riesgo de convertirse en muros que mantenían a las personas alejadas. Lo que las personas necesitaban era empatía, un entendimiento compartido de la lucha humana. Mientras pasaba la semana, la promoción del nuevo enfoque comenzó a tomar forma. Su manifiesto se transformó en un relato personal, donde Francisco exponía sin pudor lo que había aprendido. La energía del próximo taller vibraba ya en su mente, y cada mensaje enviado parecía resonar en su interior. El día de su próximo taller llegó. Esta vez, el público era más diverso, habían venido personas de otros lugares, atraídos por la promesa de autenticidad. Una vez más, se sentaron en círculo, pero esta vez él sabía que el entorno debía ser distinto. Se sintió rodeado de almas en busca de respuestas, de aquellos ansiosos por encontrar significado en sus propias luchas. A medida que se adentraba en su narración, sintió como su vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza. Los rostros frente a él mostraban empatía y conexión. Sin embargo, una gota de sudor recorría su frente, la voz de la duda seguía susurrando, ¿y si todavía no es suficiente? ¿Y si no les hablas al corazón? Mientras se despidió al final de la jornada, una nueva inquietud emergió, ¿sería capaz de equilibrar su deseo de guiarlo sin convertirse en un salvador? Con el éxito del taller aún fresco en la memoria, se dio cuenta de que el próximo paso no solo implicaba compartir lecciones, sino también aprender a liberarse del peso de la responsabilidad por el cambio de los demás. La incertidumbre se intensificó. Esa tensión se cernía sobre el común desafío inminente, estaba preparado para hablar sobre sus límites y, sobre todo, para aceptar su humanidad. Francisco sabía que aún le faltaba un largo camino, y apenas comenzaba a desenredar la complejidad de su propia transformación. Francisco se despertó esa mañana con una claridad renovada. Había pasado por innumerables altibajos en su recorrido, pero la experiencia del taller lo había llevado a un punto de inflexión. Mirándose en el espejo, la imagen que reflejaba era más que la de un mecánico en busca de un sueño, era la representación de un hombre que había abrazado su vulnerabilidad y su autenticidad. Se sintió listo para enfrentar nuevos retos, sin la carga del miedo que solía lo frenaba. Las semanas siguientes se llenaron de oportunidades. Motivado por el éxito de su último taller, decidió expandir su propuesta al ámbito invitado a profesionales que desearan integrar el estoicismo en su vida cotidiana. Francisco comenzó a recibir solicitudes de colaboración, uniendo fuerzas con especialistas en desarrollo personal que complementaban su enfoque. La alianza no solo validaba su visión, sino que también le enseñaba que había un mundo más allá de la soledad de practicar el crecimiento individual. El primer evento conjunto fue un seminario abierto. Francisco sintió un cosquilleo de nerviosismo, pero esta vez era diferente, llevaba consigo la fuerza de su transformación. Subió al escenario con renovado sentido de propósito. Compartió su historia, no solo como un testimonio de superación, sino como un llamado a la acción para todos aquellos que luchaban con sus propios desafíos. Las historias de los asistentes comenzaron a fluir, resonando en el auditorio como un canto de resiliencia. Esta vez, no se trataba solo de compartir conocimientos, sino de crear una comunidad. Francisco se dio cuenta de que había algo poderoso en juntar a las personas,
en un espacio donde se alentaban a transformar sus miedos en oportunidades. Era el reflejo de su propia travesía, la unión de un grupo para moverse hacia adelante, juntos, enfrentando sus inseguridades. La conexión era palpable, y él se sintió verdaderamente en casa. A medida que los seminarios se hicieron más frecuentes, comenzaron a surgir ideas nuevas. Francisco decidió incorporar un componente de mentoría, no solo para guiar a otros, sino para aprender de ellos también. Con cada encuentro, su deseo de ayudar se fusionaba con su pasión por la filosofía estoica. Se sentía pleno al ver cómo sus participantes se atrevían a exponerse, un proceso que no solo fomentaba su desarrollo personal, sino que también fortalecía la red de apoyo entre ellos. Finalmente, tras meses de trabajo y dedicación, Francisco organizó su primer retiro de fin de semana enfocado en la filosofía estoica. Fue una experiencia inmersiva donde los participantes podían vivir y practicar los principios aprendidos. Al llegar al lugar, un sitio rodeado de naturaleza, sintió que dar este paso era su mayor logro. Era el resultado de haber superado sus propios límites y haber transformado sus inseguridades en una fuente de inspiración. Durante el retiro, mientras guiaba la meditación matutina, se dio cuenta de que ya no tenía que luchar contra sus miedos. El eco de las palabras de su antiguo mentor resonaba en su mente: el desafío revela el carácter. Había demostrado no solo que podía creer en sí mismo, sino que también podía ayudar a otros a encontrar su voz. Su propia historia era ahora un faro. Cuando cada uno de los participantes compartió sus propias luchas y realizaciones, Francisco sintió una conexión profunda, como si cada historia de superación fuera un hilo que tejía una gran manta de resiliencia. Al finalizar el retiro, mientras se recopilaban testimonios, las palabras de agradecimiento lo llenaban de satisfacción. Había encontrado no solo su propósito, sino también su lugar en el mundo. Francisco sabía que sus temores nunca desaparecerían por completo, pero había aprendido a navegar por ellos con confianza y autenticidad. Había construido una vida llena de significado, donde cada paso se basaba en la valentía de mostrarse tal como era. En ese momento, al mirar a su alrededor, entendió que su viaje, aunque único, seguía presente en todos los que lo rodeaban. La búsqueda de la transformación personal era un camino continuo. En su corazón, sabía que había pasado de ser un mecánico que aspiraba a ser un investigador a convertirse en un guía. Había elevado su legado, honrando a su madre y abuela, al mismo tiempo que se validaba como un líder en el ámbito del desarrollo personal. Francisco había alcanzado su meta final, ser un faro de esperanza y autenticidad. Ahora, mientras se preparaba para dejar atrás otra etapa, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con cada decisión, cada taller y cada persona motivada, estaba cada vez más cerca de convertirse en la versión más auténtica y potente de sí mismo. El futuro se abría ante él, lleno de posibilidades esperando ser exploradas. Esto es un llamado urgente para ustedes, mis queridos seguidores. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora. Su apoyo alimenta el algoritmo y permite que más personas descubran estos mensajes. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción suya ayuda a propagar la transformación y el crecimiento personal. Mostremos juntos el poder del cambio.